Good morning, Éxodo. Muy buenos días, Éxodo. We're happy to be here with you. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Most of you should have gotten the message from your tia La mayoría de ustedes deberían de haber recibido un mensaje de su tía to have pen and paper during Para- this message. que tuvieran papel y lápiz en este mensaje. I want you to pay attention closely to what is spoken today. Y quiero que pongan mucha atención de lo que vamos a hablar este día. Listen to the Holy Spirit Oigan, pongan oído al Espíritu Santo and make notes. y hagan sus notas. At least write down the scriptures and you can look at them later. Me encantaría que pudieran escribir las citas bíblicas y después leerlas. Like I said last week, Como dije la semana pasada, the message today is identifying your enemy. el mensaje de hoy es identificando a tu enemigo. Let's pray. Vamos a orar. Gracious God, we thank you for this day. Padre Santo, te damos gracias por este día. We thank you for the word that you have given us. Te damos gracias por la palabra que tú nos has confiado. I pray we would take it in, Te pido, Señor, que la tomemos we would submit and allow you to use it. y que nos podamos tomarla y que tú uses esta palabra, Señor. In each one of our hearts Y que en nuestros corazones to prepare us nos prepares for the things that you have called us to. para la obra que tú nos has llamado. Thank you for your anointing and your grace upon each one of us. Te damos gracias, Señor, por tu bendición en cada uno de nosotros. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Identifying the enemy. Identificando al enemigo, We have an enemy. porque saben que tenemos un enemigo We all have the same enemy. y todos tenemos el mismo enemigo And his name is Satan. y su nombre es Satanás. His name is not the devil. El nombre de él no es el diablo, His name is Satan. su nombre es Satanás. The devil is what he is. La palabra diablo es lo que él es And who he is. y quién él es, It is not his name. y no es su nombre. Satan, who is the devil, is our enemy. Satanás, el diablo, es nuestro enemigo. He was an angel named Lucifer. Él era originalmente un ángel llamado Lucifer. He was an archangel, Era un ángel precioso and the name Lucifer means light bringer. y el nombre Lucifer quiere decir luz. But his angelic name Lucifer was taken away from him Pero el nombre Lucifer le fue quitado when he rebelled against God, trying to overtake heaven. cuando se rebeló contra Dios porque quiso ser igual a Dios. And at that moment, Y en ese momento God cast him and a third of the angels that had sinned with him Dios lo echó con una tercera parte de los ángeles. out of heaven down to earth. Lo mandó del cielo hacia la tierra, Taking on his new name, Satan, llevando su nuevo nombre, Satanás, and the fallen angels as his demons. y los ángeles que vinieron con él como sus demonios. Now he spends his time tempting us to sin against God. Y ahora él pasa su tiempo queriendo que la humanidad sea tentada para estar en contra de Dios. The same way he tricked Adam and Eve in the garden. De la misma manera que él usó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. The definition for the devil La definición del diablo is an evil being, quiere decir un ser manipulador, obrador,
malo. Again, it is not his name, it is who he is. It is what he is. Y una vez más, no es su nombre, sino lo que él es. He went from being a heavenly angel to a demonic host. Y fue de ser un ángel de luz a ser una obra diabólica. That's what happens when one has fallen. Y es lo que pasa cuando uno cae. And because he is the master of fallen, Y porque él es el maestro de las tinieblas, he tries his best to get God's creation to fall with him. y porque él es el maestro, quiere que toda la creación de Dios también peque con él. And all his demons are just little devils. Y los demonios son realmente demonios pequeños. He is the devil. Él es el diablo. In other words, he's in charge En otras palabras, él está encargado of all the little devils. de todos los diablos pequeños. Now I'm going to give you a contrast here Y yo les voy a hacer un contraste ahora, using Jesus. al poner a Jesús también. Jesus is his name, Y el nombre de Jesús es su nombre, Jesús. Jesus Christ is not his name. Jesucristo no es su nombre, It's Jesus the Christ. es Jesucristo el Cristo. The Christ is who he is, but Jesus is his name. Porque el nombre de Jesús es Jesús, pero Cristo es quien Él es. Christ in the Greek means the anointed one. Y la palabra Cristo en el idioma hebreo quiere decir el Dios divino o el tocado. So here we have Jesus the Christ, the anointed one, Aquí tenemos a Cristo, el Todopoderoso, el que es Dios, and Satan, the devil, the evil one. y Satanás, el malo, el malhechor. And you might want to make some notes in what I just said. Y yo quisiera que tomaran nota de lo que yo acabo de decirles. It's very important to learn these things and these definitions so you know what you're working with. Y es muy importante que ustedes se puedan dar cuenta para que sepan distinguir la diferencia. Let's look at Isaiah chapter 14, verses 12 through 14. Vamos a leer en el libro de Isaías 14, del 12 al 14. How you are fallen from heaven. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weaken the nations. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the furthest sides of the north. I will ascend above the highest of the clouds. I will be like the Most High. Y en el libro de Isaías dice así, Isaías 14, versículo 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Now you know what happened. Ahora se dan cuenta lo que pasó. Satan, or Lucifer at that time, Se dan, go ahead. se dan cuenta de cómo fue su nombre ahora, Lucifer. Decided he wanted to be God. Él
él decidió que quería ser semejante al Altísimo. There's only one true God. Y sinceramente solo hay un verdadero Dios. And absolutely no spirit, no thing, no person will ever take his place. Y no hay nada, ningún espíritu, ninguna persona que pueda ser semejante al Altísimo. 1 Peter chapter 5 verse 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice así: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. James chapter 1 verses 13 through 15. Y Santiago, capítulo 1, del 13 al 15. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then when desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, brings forth death. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15 dice así: que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Satan is the tempter. Satanás es el tentador. That is his profession. Esa es su profesión. Fear and temptation are both of his top tools that he uses. Las dos herramientas que el enemigo usa es el temor, el miedo y la tentación. As we just read here, sin brings forth death. Y como vemos que el pecado trae muerte. Where did the sin come from? ¿Y de dónde vino el pecado? It come from the birth of temptation in our own heart. Porque vino de la tentación en nuestro corazón. Bringing forth death here is defined as bringing forth a spiritual death. Y lo que habla de la muerte está hablando que cuando estás en pecado, estás en una muerte espiritual. The more a human being wraps himself up in sin, Entre más el ser humano entra en pecado, the more numb he becomes empieza a sentirse adormecido to spiritual truth. a la verdad espiritual. We're going to look at Luke chapter 4 verses 1 through 15. Vamos a ver al capítulo 4 de Lucas, del 1 al 15. But we're going to break it down portion by portion. Pero vamos a desmenuzarlo porción por porción. Let's start with verse 1 and 2. Vamos a ver el versículo 1 y 2. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being tempted for 40 days by the devil. And in those days he ate nothing, and afterward, when they had ended, he was hungry. Y dice así la palabra del Señor en Lucas 4, del 1 al 2. Vamos a leer. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días.
y pasados los cuales tuvo hambre. Now remember, Jesus had the Word because He is the Word. Y acuérdense que Dios tenía la palabra porque Él es la palabra. And it says He was filled with the Holy Spirit. Y dice al principio que Él estaba lleno del Espíritu Santo. What are you filled with? Y yo te pregunto, ¿y tú Galletas? de qué estás lleno? ¿De galletas? Or cookies? I mean, what are you filled with? ¿De qué estás lleno? We have to understand the only way we can be successful as Christians Tenemos que entender que la única manera de tener una relación que sea grande y poderosa como cristianos, in the battle against our enemy tenemos que estar fuertes para guerrear contra nuestro enemigo. is to be filled with His Word and His Spirit. Y la única clave es de estar lleno de la palabra y del Espíritu Santo. The fact that Jesus was fasting Y lo que pasó aquí es que Jesús estaba ayunando, meant two things. quiere decir dos cosas. It meant that fasting with his time in God Y quiere decir que él estaba ayunando con el Señor made his spiritual man strong. y eso llevó a que su espíritu se fortaleciera. And he was able to get the right information Y pudo así recibir la información correcta straight from the Spirit of God directamente del Espíritu de Dios, to prepare him for the battle ahead. porque lo estaba preparando para la batalla que iba a venir después. The second thing Y la segunda cosa is that fasting made his physical body weak. que hizo que ese ayuno hiciera que su cuerpo se debilitara, Which would make his physical body more likely to give in to temptation. y así sería de que al estar débil podía caer más fácil en la tentación. This shows us that Satan always attacks us at our weakest moments. Y eso nos demuestra que Satanás nos ataca siempre en nuestras debilidades, Because he is too weak to attack us when we are strong with God's Word. porque al estar fuertes con la palabra de Dios, Él está débil para atacarnos. And fully armed with the Holy Spirit. Y estamos bien armados con el Espíritu Santo. Because 1 John 4:4 says, Porque primera de Juan 4:4 dice, Jesus in you is greater than the devil who is in the world. porque dice, mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Don't ever forget that. Nunca olviden eso. God is your first defense in every battle. Porque Dios es tu defensor en cualquier guerra. Trust in His Word. Y confía en la palabra. Jesus never gave in to temptation, and He never will. Jesús nunca se dio a la tentación y nunca lo va a hacer. Verse 3, Versículo 3. and the devil said to him, Y el diablo le dijo, if you are the Son of God, command this stone to become bread. y le dijo, si eres el Hijo de Dios, te propongo y dile a esta piedra que se convierta en pan. Now Satan is trying to tempt Jesus Ahora Satanás quiere atentar a Jesús, to trust in his own power que confíe en su propio poder, instead of waiting for the provision of God. en vez de esperar la provisión de Dios. The devil is asking him to be selfish and impatient. Porque ahí el diablo le está
queriendo forzar a que sea impaciente en todo. That sounds like most of us. Eso parece como que si fuéramos nosotros, We humans can be so impatient sometimes. porque nosotros como seres humanos muchas veces perdemos la paciencia. We can see a situation Podemos ver una situación and realize, I can fix that. y decimos, yo voy a arreglar eso, Or I have the power to change that. o yo tengo el poder para cambiar eso. That is selfishness. Y eso es egocentrismo, Wait on the Lord. porque la palabra dice, espera en el Señor. Wait to hear what His Spirit is saying. Espera para oír al Espíritu Santo. Be patient. Ten paciencia. Verse 4. Versículo 4. But Jesus answered him, saying, It is written, man shall not live by bread alone, but by every word of God. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Now notice how Jesus responds. Entonces vemos cómo Jesús responde. He is direct with God's word. Es directo con la palabra de Dios. And you'll notice as we read through this, God's word is always His response. Y como vemos, hemos visto que la palabra de Dios es siempre la respuesta de Jesús. We need to learn to be the same way. Y saben, tenemos que aprender a hacer lo mismo. Don't react to the offense. Nunca hagan a la ofensiva. We always want to jump and react out of our flesh when we have been offended. Porque la carne simplemente quiere hacer nuestra voluntad. But respond with truth as the correction. Pero si respondemos con la verdad, corregimos. Verse 5. Y vamos a ver el versículo 5. Then the devil, taking him up on a high mountain, showed him all the things of the world in a moment of time. Verse 6. And the devil said to him, All this authority I will give you and their glory, for this has been delivered to me, and I will give it to whoever I wish. Verse 7. Therefore, if you will worship before me, all will be yours. Y le dijo en el versículo 5, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Satan is now trying to tempt Jesus Satanás ahora está queriendo tentar a Jesús to switch his allegiance from God to Satan. para que cambie su legalidad de Dios a Satanás. So he flatters him with shortcuts to power and glory. Así es de que le demuestra las cosas cortas para llegar a la gloria. Now understand, Jesus was with God at creation. Y quiero que entiendan que Jesús estuvo desde el principio de la creación. And he already owns everything the devil's trying to offer to him. Y Él es el dueño de todo lo que existe, todo lo que Satanás le está ofreciendo. But we need to remember, Pero necesitamos recordar, Jesus' purpose was to glorify his Father in heaven and not himself. y si nos recordamos el propósito de Jesús, era glorificar al Padre y no a Él mismo.
Anything the devil has, he stole or imitated. Cualquier cosa que el diablo tenga, o lo ha robado o está imitando. He's just a liar and a thief. Es un mentiroso y un ladrón. How dare we give in to a liar and a thief? ¿Por qué es que entramos en contacto con un mentiroso y un ladrón? It may look good in the moment, Puede ser que se vea muy bien en el momento, but it's not good. pero no es bueno, 'Cause in the end result lies death. porque al final es la muerte. Because he was first an angel, Porque primeramente él era un ángel then he was cast out. y fue derribado. Remember, he was an angel. Acuérdense, fue un ángel. He doesn't look like something that's grotesque the way the books and the movies want to make it out to be. Y quiero que recuerden que él no se ve grotesco ni feo como en las películas y en las noticias nos quieren hacer ver. Because angels are beautiful heavenly beings. Porque los ángeles son seres formidablemente bellos. So he knows how to disguise what is wicked and try to make it look good. Porque él sabe muy bien para hacer las cosas feas que se vean bonitas. But in lies spiritual death. Pero al final es la muerte espiritual. In many cases, Y en muchos casos could become physical death. puede ser que sea una muerte física. Let's look at verse 8. Vamos a ver el versículo 8. And Jesus answered him and said to him, Get behind me, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Y dice el 8, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. If you pay attention, you will notice Y si pones atención te vas a dar cuenta, Jesus never argues with the devil. el Señor Jesús nunca se pone a argumentar con el diablo. He just simply responds with the truth Simplemente responde con la verdad and puts him in his place, which is behind him. y lo pone en su lugar, el cual es detrás de Jesús. The devil is always trying to steal a position of power that does not belong to him. El diablo siempre quiere robar una posición que no le pertenece. When God made you and me, Cuando Dios te hizo a ti y me hizo a mí, and when he made a way for salvation, y cuando hizo una forma de salvación, and when we received that salvation, y cuando recibimos esa salvación, he gave us a position of power to resist the devil. nos dio una posición de poder para poder resistir al diablo. Don't let him steal your position. No permitas que te robe tu posición. He didn't give it to you, God did. Él no te la dio Dios. He has no right to it. Y Él no tiene ningún derecho sobre ella. And it's your job and my job to protect it. Y es tu deber y mi deber de protegerla. Verses 9, 10, and 11. Vamos a leer versículo 9, 10 y 11. Then he brought him to Jerusalem, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down from here. For it is written, He shall give His angels charge over you, to keep you in their hands. They shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Y dijo así, en Lucas 4, versículo 9. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará
que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en tus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Again, Satan tries to get Jesus to test God. Y una vez más, Satanás quiere que Jesús ponga en tentación a Dios, Which is impossible el cual es imposible, because the Father and the Son are one. porque el Padre y el Hijo es uno solo. The devil knows he has lost, Y el diablo se da cuenta que ya perdió. and he's trying anything he can to see if Jesus will stumble. Y está en su desesperación buscando cualquier cosa para hacer que Jesús tropiece. But yet again, Jesus just simply speaks the word, Y una vez más, Jesús solamente habla la palabra de Dios. and it does what it's designed to do. Y hace lo que fue diseñada para hacer. Verse 12. Versículo 12. And Jesus answered him and said to him, It has been said, You shall not tempt the Lord your God. Y dice el versículo 12, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Verse 13, Now when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. Y en el 13 dice, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Opportune time is here because there are many accounts in the Bible where Satan tried to tempt God. Y vemos aquí que dice que lo dejó hasta otra oportunidad, porque vemos que en la palabra se ven varias veces donde el diablo quiso poner a Jesús en tentación, But he could not do it. pero no pudo hacerlo. He failed every time. Y cada vez no lo pudo hacer. Now here's a contrast for you. Y aquí hay un contraste. He tried to take over heaven and it didn't work. Él quiso ser el dueño del cielo, pero no pudo. Now he's dumb enough Y ahora es bastante tonto to try to tempt Jesus here on the earth. es bastante tonto lo que quiso hacer de tentar a Jesús aquí en la tierra. Now we know Satan is evil Y sabemos que Satanás es malo and he only practices evil. y solo practica la maldad. There's no good in him. No hay nada bueno en él. But so that should prove he's not very smart. Y eso prueba de que no es muy inteligente. But the group of people I'm looking at right now through this camera Pero el grupo de personas que yo estoy viendo a través de esta cámara, are the smartest people on earth. creo que son los más inteligentes en la tierra. Because I know you're going to take the word of God Porque sé que van a tomar la palabra de Dios and you're going to learn to apply it to your life daily. y van a aprender a aplicarla a sus vidas diariamente. We cannot fight these battles in our own power. Porque no podemos en nuestras propias fuerzas pelear estas batallas. But only through the power of the Holy Spirit that He gives us. Solo a través del poder del Espíritu Santo que Él nos da. And if you'll remember that Y se recuerdan eso and keep it up in your heart, y se lo mantienen en su corazón, you can win the battle just like Jesus did every time. pueden ganar la batalla de la tentación cada vez, así como lo hizo Jesús. But Jesus was a spirit man. ¿Por qué? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Before He became flesh here on the earth. Mucho antes de que Él fuera hecho carne aquí en la tierra,
He gave up his position of deity in heaven to come down to the earth to save us. Porque Él dejó su gloria en el cielo y bajó a la tierra para venir a enseñarnos y salvarnos. But he didn't fall, he came of his own free will. Pero Él no fue echado, sino que Él vino por su propio deseo, In obedience to the Father. en obediencia al Padre. Satan got here because he got kicked out by the Father. Y Satanás está aquí porque Dios Padre lo echó, fue echado. I'm trying to present this to you in the most simple way that I know. Y estoy queriendo presentarles esto de la manera más sencilla que conozco. Satan is nothing for you to be afraid of if you have God. Y quiero decirles que no hay nada porque ustedes tengan miedo de Satanás si tienen a Jesús en su corazón. Remember a few weeks ago we learned God has not given us a spirit of fear. Hace un par de semanas aprendimos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, But of power and a sound mind. pero una mente sabia y un poder sobrenatural. Let's look at the last verse here, Vamos a ver el último versículo. verse aquí, 14. en el versículo 14. Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and news of him went out through the surrounding region, and he taught in the synagogues, being glorified by all. Y dice el versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. If you notice, in verse 1, in the beginning, it says he went out by the power of the Spirit. Y como vimos en el versículo 1, dice que Él fue por obra del Espíritu. And in 14, he came back in the power of Y the Spirit. dice en el 14 que Él regresa una vez más al poder del Espíritu. Then he went back to the temple teaching and being about his Father's business. Y fue a la sinagoga y enseñaba todo lo que tenía que ser de su Padre. Now, when he was out in the wilderness fasting and being tested by the devil, Y cuando estaba allá afuera en el desierto, siendo tentado por el diablo, he was just as much about his Father's business there as he was teaching in the temple. igual forma Él estaba haciendo el trabajo de su Padre, igual como que si estuviera enseñando en la sinagoga. And you are just as much about your Father's business when you are praying and keeping your life in order as you would be if you were doing something else for him. Si ustedes se someten a estar orando y estar leyendo su palabra, ustedes también están haciendo la obra de Dios. If you haven't taken notes yet, take these. Si no has tomado notas, yo quiero que tomes esta. 3 things to learn from everything we have read. 3 cosas de todo lo que hemos leído hasta hoy. Number 1, Número 1. be alert. Está alerta. Temptation usually comes without warning. Simplemente tentación llega sin que te tome de sorpresa. And most of the time, it's at our weakest moments. Y muchas veces está en el momento de más difícil. Number 2, Número 2. be prepared. Prepárate. Preparation is the key to victory over temptation. Y quiero decirles que estar preparado es la mejor arma de vencer una tentación. As we learned from Jesus, Así como aprendimos de Jesús, it's always being in the Word of God and walking
full of the es Spirit. estar en la palabra del Señor y estar lleno del Espíritu Santo. And number 3, Y número 3, don't give Satan what doesn't belong to him. no le des a Satanás lo que no le pertenece. We all have our own temptations, Todos tenemos nuestras propias tentaciones, large or small, pequeñas o grandes, depending on our circumstances. depende de nuestras circunstancias. But God has made a way through his son Jesus Pero Dios ha usado a su Hijo Jesucristo so that we can resist the devil and flee temptation. para que podamos resistir al diablo y que las tentaciones se vayan. That brings us to our last scripture. Y eso nos trae a nuestra última versículo. 1 Corinthians 10:13. Primera de Corintios 10, versículo 13. No temptation has overtaken you except as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Y en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice así: Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Y dice que no seremos tentados más allá de lo que podamos aguantar. Are able to what? ¿Aguantar qué? What you are able to withstand, resist, and have victory over. Es algo que ustedes puedan aguantar y resistir para tener esa victoria. Again, that escape is by His Word and by His Holy Spirit. Una vez más es por su palabra y por su Espíritu Santo. Let us pray. Vamos a orar. Gracious Heavenly Father, Padre eterno, we thank you that your Word has gone out. te damos gracias por tu palabra, Señor. And Lord, I have full confidence and trust Y tengo toda mi confianza puesta that your Word will do exactly what you designed it to do. que tu palabra va a hacer exactamente a lo que tú la diseñaste que hiciera. Father, I pray for everyone that has heard this word today Padre, yo oro por cada uno que han escuchado esta palabra este día, would be able to drink it in deeply, que puedan tomarla muy adentro and that you would touch them by the power of your Spirit y que les puedas tocar con el poder de tu espíritu and quicken them y que los hagas fieles, to learn and to grow by your word. aprender y crecer en tu palabra. Lord, and if anyone has been struggling with temptations, Y si alguno ha estado luchando con tentaciones, I pray this would bring them to a point of repentance. y yo oro para que sea un punto de arrepentimiento And Father, if they would repent truly in their heart y que de verdaderamente and receive your forgiveness, recibieran tu perdón. Father, I pray as they grow and as they learn and as they receive the victory that only you can give, Porque oro, Señor, para que ellos tengan esa victoria en sus vidas, they will be able to walk this life you've given with success. para que caminen por esta vida siempre triunfantes. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. Adios, Éxodo. Adiós, Éxodo. Goodbye.